Es la ciudad de la eterna primavera, posee un rico patrimonio cultural donde se fusiona lo ancestral con lo moderno, siendo considerada la capital gastronómica de Bolivia. ¡Bienvenidos a Cochabamba! Cochabamba es una ciudad boliviana, capital del departamento homónimo y pertenece a la provincia de Cercado. Se ubica en un gran valle al medio de la cordillera de los Andes, a 2.558 metros sobre el nivel del mar. Posee un rico patrimonio cultural, gastronómico, arquitectónico y turístico que se divide en cada uno de sus rincones y contrasta con la modernidad de la actual ciudad. Esta ciudad posee un clima privilegiado. Es un clima templado, primaveral y de días soleados durante casi todo el año, por lo cual se le ha denominado la ciudad de la eterna primavera. Si solo dispones de un día para conocer esta hermosa ciudad, te aconsejo los siguientes lugares que debes conocer sí o sí en tu visita. Aunque te lo diré, un día queda muy corto, te lo hablo por experiencia. Cochabamba es como un libro de lo cual solo leí la primera página. Continuemos. Número 1. Plaza 14 de septiembre. La Plaza 14 de septiembre es la plaza principal de la ciudad. Cuenta con un estilo colonial y en su perímetro se encuentra la Catedral Metropolitana de Cochabamba, la prefectura, la municipalidad y entre otros organismos de la ciudad. Justamente llegué un día 6 de mayo a esta ciudad y estaban conmemorando el día de la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, que cumplía 66 años de dicha fundación. De un día festivo. En la parte central de la plaza se halla un obelisco en piedra, donde están inscritos los nombres de los primeros cochabambinos que dieron el grito de independencia. Desde el siglo XIX reposa en la cúspide de esta columna un cóndor de bronce, en actitud de vuelo, denominado el Cóndor de los Andes. La plaza está adornada por jardines y árboles muy bien conservados, dando el toque artístico al lugar. También se ve embellecida por la Fuente de las Tres Gracias, compuesta por 3 figuras femeninas unidas por la espalda y tomadas de las manos representando 3 deidades de la mitología griega. Aglae, que es la diosa de la belleza y el esplendor, Thalia, del teatro y las festividades, y finalmente Eufrosina, representando al júbilo y la alegría. Frente de nosotros su hermosa Catedral Metropolitana de San Sebastián de Cochabamba, considerada Patrimonio Nacional, Histórico, Cultural y Arquitectónico desde 1967. La catedral fue construida a principios del siglo XVIII sobre antiguos templos existentes. Tanto las columnas, cúpulas y su torre de reloj dan el realce simbólico colonial que atrae a tu mirada. Y cómo no visitar el mercadito de la ciudad, ese siempre es un destino infaltable. Acompáñenme a conocerlo y de paso, por favor, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias. ¡Vamos allá! Número 2. Mercado 27 y 25 de mayo. Aquí puedes degustar la gastronomía local a precios súper económicos, desde desayunos como el api, tojori, jugos hasta almuerzos muy sustanciales, desde los 10 pesos bolivianos. En mi caso estaba desayunando, así que pedí un pastel de maíz con queso y una mezcla de api con tojori, los dos tradicionales del lugar. ¿Qué más decir? Estaba buenísimo y el costo es de 9 bolivianos.
Con el estómago y el corazón contento prosigo mi camino rumbo a nuestro siguiente destino. Número 3. El Cristo de la Concordia. Puedes caminar hasta la estación del teleférico, que te llevará hasta el Cristo de la Concordia. Durante el camino podrás observar las distintas calles que conforman la ciudad, así como la Universidad Mayor de San Simón, la cual es la institución educativa pública universitaria más antigua de esta ciudad y la tercera fundada en Bolivia. La universidad fue fundada mediante ley el 5 de noviembre de 1832, promulgada por el mariscal Andrés de Santa Cruz. En sus diferentes facultades existen estudiantes de todo el país y de las vecinas naciones de Argentina, Brasil, Chile y Perú, entre otras. Nos desviamos por el Parque La Torre y arrumbamos la caminata por toda la avenida Heroínas hasta llegar a la estación del teleférico. Para ingresar al teleférico debemos pagar el ticket de ida y vuelta, que cuestan 13 bolivianos en total. No lo vayas a perder, por favor. En la estación podremos apreciar que, a diferencia del teleférico de La Paz, este es mucho más pequeño, cuenta con 3 cabinas y en cada una caben 6 personas como máximo. Apenas comienzas a ascender, te va mostrando la ciudad en todo su esplendor. Las vistas desde la cima son increíbles. En el horizonte puedes apreciar la laguna Alalay y las diversas construcciones de la ciudad. Una recomendación, amigos, no decidan ir caminando o subir por las escaleras hasta la cima, debido a que existen personas que viven y se esconden en los arbustos con las intenciones de robar. No se arriesguen, por favor. El Cristo de la Concordia es una colosal estatua monumental de Jesucristo que se encuentra en la cima del Cerro San Pedro, a una altura de 265 metros sobre la ciudad. La estatua mide 34,2 metros de altura, sobre un pedestal de 6,24 metros. Y esto hace una altura total de 40,44 metros, y es más alta que la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro, la que lo convierte en la segunda estatua de Jesús más grande del mundo. La estatua fue realizada por escultores y arquitectos cochabambinos. Inició su construcción en el año de 1987 y se concluyó en el año de 1994. La imagen cuenta con escaleras en todo su interior. Por ellas se puede ascender hasta la parte alta de la estatua, hasta llegar a los brazos de la imagen. Los diferentes agujeros que sirven de ventanas nos permiten tener diferentes vistas del valle y de la ciudad de Cochabamba. Yo no tuve la suerte de subir, ya que según pregunté a los fotógrafos que trabajan allí, solo se sube a la cima del Cristo los sábados y domingos y feriados nacionales únicamente. Las vistas desde aquí son hermosas, es un lugar para relajarse, descansar y apreciar los paisajes de la ciudad. A unos metros también puedes encontrar un restaurante, si decides almorzar allí. Es hora de bajar y dirigirme a mi último destino que pude recorrer. Sí, viajeros, mi último destino, ya que me ganó el sueño unas horas y asimismo por la noche ya tenía comprado mi pasaje de vuelta. Lo siento, viajeros, pero volveré, sí o sí, algún día. Número 4. El convento de Santa Teresa. Antes de ingresar debes pagar por la entrada 15 bolivianos para nacionales y 25 bolivianos para extranjeros, y asimismo pagar por derecho de uso de cámara 25 bolivianos adicionales. Estad preparados, viajeros.
El convento de Santa Teresa se fundó en el año de 1760, pero entró en funcionamiento en el año de 1767. Es considerado una fortaleza medieval, rica en arquitectura, historia y elegancia. El convento junto a la iglesia constituye una de las muestras arquitectónicas más representativas de Bolivia. Es así que tras detallado y minucioso estudio de varios equipos de expertos, todo el conjunto arquitectónico fue declarado Monumento Nacional. El convento recibía a las mujeres de las familias mejor acomodadas económicamente de la ciudad, desde los 10 años hasta los 13 años de edad, que decidían dedicar sus vidas al servicio de Dios, quienes en la mayoría de los casos llegaban acompañadas por algunas sirvientas que también permanecían enclaustradas por el resto de sus días. Cabe destacar que solo aceptaban 21 hermanas en total en el convento. El convento es en la actualidad un monasterio claustro histórico donde viven las hermanas de la Orden Carmelitas Descalzas, devotas de Santa Teresa de Jesús. Por medio de una escalera de metal, accederemos hasta la cúpula de la iglesia para apreciar la arquitectura de la construcción y las vistas de la ciudad. Durante el recorrido podrás apreciar cómo fue la vida y estancia de las mujeres que habitaron este lugar, desde sus ambientes cotidianos hasta sus costumbres o actividades que realizaban. Luego descenderemos a conocer las distintas salas de reunión, donde las hermanitas oraban en silencio por la salvación del mundo. Asimismo apreciarás cuadros históricos, paredes pintadas rústicamente y por último observarás el patio central del convento, adornado con árboles frutales, una glorieta y la representación de Jesús en la cruz. Todo esto hacen del lugar un bello atractivo turístico para visitarlo. Cochabamba, la hermosa ciudad de la eterna primavera, de lo cual por lo menos debes destinar 2 días completos para conocerla, ya que solo un día te será insuficiente, viajero. Tal vez este video no pueda resumir todos los atractivos turísticos que posee, porque son muchos, y espero poder regresar con bastantes ánimos para conocerla y probar su rica gastronomía como debe ser. Y así que viajeros, aventureros, me despido hasta una próxima aventura. Saludos, buenas vibras y un excelente viaje. Por favor, suscríbanse, denle like y comenten. Muchas gracias.